Llegó la hora de la verdad, amigos. Que esto no era una broma, que esto era verdad. Que esto era verdad, que iba a hacer una clase para subs. No una clase para subs, sino que con cierta regularidad tendremos clasecita. A mí me gustaría hacer un par de ellas al mes por lo menos. He dividido, digamos, tres temas fundamentales de los que quiero que hablemos a la hora de calcular mejor. Uno, digamos, tiene que ver con el entrenamiento que podéis hacer para calcular mejor. Es decir, qué podéis hacer no durante la partida, sino antes de la partida en vuestro día a día. ¿Qué podéis hacer para calcular mejor? Luego vamos a hablar qué tenemos que hacer cuando estamos en la partida, qué claves, digamos, podemos seguir para calcular mejor. Y por último, voy a hablaros de algunos errores típicos que solemos cometer a la hora de calcular. ¿Cómo vamos a entrenar? ¿Cómo vamos a entrenar la táctica? ¿Qué cuestiones son muy importantes? Entonces, para calcular mejor, es importante, primero, tener una base, un conocimiento de los principales recursos tácticos que entran en juego. Es decir, la clavada, la doble amenaza, la enfilada, el ataque a la descubierta, la desviación, la atracción, la jugada intermedia. Es decir, la mayor parte de los recursos tácticos que acabo de nombrar, los principales, tenemos que conocerlos y cuanto más ejemplos de eso hayamos visto, no, digamos que estaremos más familiarizados con ellos y será mucho más posible que bueno, los veamos luego durante la partida. La otra cosa que recomiendo tres cosas sobre todo, la tercera quizá os sorprenda un poco más. La segunda de las cosas es la práctica de resolución de ejercicios. Y esto no es ningún secreto, por eso decía, la tercera igual os sorprende más, para que no me digáis aquí, pero hombre, eso ya lo sé, me vas a ver, tengo que venir aquí a una clase para subs a que me digas que tengo que hacer táctica, eso ya lo sabía yo. Bueno, pues sí, pues hay que hacer, y hay que hacer a diario. Es que es normal, es que no es ningún secreto, es como si practicas el atletismo y no sales a correr todos los días. Pues, ¿qué quieres? No puedes pedir mucho, ¿no? Por mucho que estudies teoría de atletismo, de no, hay que poner una pierna delante de otra para correr, pues ya habéis visto qué genialidad de quien haya escrito ese libro que diga eso, pues por mucho que hagamos eso, pues no nos va a servir para ganar un campeonato de atletismo, ¿no? La tercera cuestión que os decía, esta os va a sorprender mucho, y esto de verdad, a niveles de principiante, incluso a niveles medios, lo encuentro muchísimo y quiero que esto, los que tenéis de verdad interés en mejorar en ajedrez, que estáis siempre, pero qué libro tengo que leer, pero qué... Preguntaos si esto lo hacéis o no. Para calcular mejor, y esto es algo que nunca he leído, que yo mismo escribí un artículo sobre esto, que luego está publicado por ahí en ChessBase y en un blog que yo tenía hace mucho, es fundamental tener un dominio absoluto del sistema algebraico, el sistema de anotación algebraico. Y alguno dirá, pero ¿qué tiene que ver que yo sepa anotar muy bien la partida, que no me equivoque de coordenadas, digamos, qué tiene que ver con el cálculo? Muchísimo, 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 muchísimo. Es fundamental. Ahora voy a comentar cómo se puede trabajar eso, ¿eh? Pero es fundamental que tengamos, y esto lo tenemos que, si no lo tenéis, tenéis que trabajarlo, un control absoluto del sistema algebraico. Fundamental. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque primero, cuando calculamos, tenemos que calcular usando el sistema algebraico. Yo a veces he hecho esto con alumnos y le digo, a ver, calcula en voz alta. Le pongo cualquier posición. Venga, calcula en voz alta. Y empieza, peón toma, el rey retoma, alfil jaque, me voy a la derecha, tal. Pero,
¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Qué manera de calcular es esta? Peón para adelante, peón jaque, alfil viene, voy... No, 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 no. Tenemos que acostumbrarnos a calcular con el sistema algebraico jugada por jugada. Jugada por jugada. Si estoy en la posición inicial, no puedo decir peón avanza, el otro... No. Tenemos que... bienvenido J. Calzado, muchas gracias por unirte al ejército Luis Soner. Bueno, tenemos que tener un dominio absoluto, es fundamental, del sistema algebraico. Y pensar y calcular con el sistema algebraico. E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4. Nada de peón adelante, caballo aquí, me voy allí. Es muy importante que mentalmente. Os pongo un ejemplo de por qué. Cuando hemos trabajado esto vamos a calcular mucho mejor gracias a eso. Por ahí están preguntando, ¿por qué es importante? Claro, me parece fundamental que aprendamos las cosas no que son así solo, sino por qué es así. Bueno, la clave está en que cuando yo calculo, imaginaros que estamos buscando una secuencia larga, ¿no? Y yo estoy en un final vamos a poner algo simple, los movimientos de los reyes en un final de peones. Y yo digo, rey F5, rey G6, rey F4, rey G5. Un momento, yo acabo de mover rey G5, ¿qué acababa de mover él? Si yo mentalmente estoy pronunciando cada casilla, va a ser mucho más difícil que me pierda. Puedo retomar enseguida, porque acabo de nombrar una casilla. Si yo estoy rey para adelante, rey para atrás, avanzo, tú avanzas, yo avanzo, tú avanzas, no puedo retomar y es mucho más fácil que cometa un error de cálculo. Es mucho más fácil que yo cometa un error de cálculo. Vi el otro día que aquí había algo también, me parece, ¿no? En Lichess, coordenadas. No sé si esto tenía que ver con eso. Conocer las coordenadas de los escaques es esencial en el ajedrez. Entrenamiento. D7, pues le doy H3, B5, A3, B4, H2, F8, E6, F4, C6, G3, E7, D1, A3, F8, D2, C5, G4, F8, D5, A3, C2, F3, B7, C8, F3, G4. Vale, puntuación 26, no sé, es la primera vez que lo hago aquí, la verdad es que nunca lo había hecho. En chess.com hay una función igual. En chess.com hay otro que funciona exactamente igual. No sé si con un poco más de tiempo o menos, pero bueno. Creo que en ese está el tablero vacío. Aquí me he encontrado con este. Nunca había entrado aquí, es la primera vez que entro. Pero, por ejemplo, esto os va a ayudar mucho. También os digo una cuestión que yo no he aprendido con esto, ¿no? O sea, que yo ya me los traía bien aprendido de antes. Yo digo que yo esto no lo he hecho así. Esto yo, ¿por qué lo sé? Pues porque he usado muchos libros de ajedrez para reproducir partidas. Por eso lo sé. Muchas veces los que estamos tan acostumbrados a hacerlo todo en el ordenador, puede ser que no estemos tan familiarizados con el algebraico. Los libros, las revistas de ajedrez nos ayudan mucho. Por lo tanto, pero para los que no leáis tanto, aquí tenéis alguna herramienta que os va a ayudar también.